Continuamos con William Murillo, nuestro invitado a continuar. ¿Quién es William Murillo? Uno de los principales representantes y luchadores por los derechos de nuestros migrantes en Estados Unidos. ¿Lo tenemos listo ya? Perfecto. William, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está, Mario? Un placer saludarlos. Primero, felicitarlo por su labor. El día de hoy tenemos el Día Mundial Internacional del Migrante, en el cual 272 personas, de millones de personas en todo el mundo que viven fuera de su lugar de origen. Quisiera que nos explique, William, cuál es la lucha de estas personas y de qué manera deberían levantar la voz y exigir sus derechos de forma global. Bueno, yo creo que el reconocimiento es una parte inicial por parte de Naciones Unidas, que de hace 20 años estamos luchando, trabajando por tener un mejor mundo, por tener un mejor país, por tener mejores días de nuestras familias. Y yo creo que el impacto que hemos hecho a nivel global se siente, y también como se siente en el Ecuador, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares en remesas, pero que tienen un alto costo social. La destrucción de hogares, el impacto en los jóvenes, la falta de oportunidades para los migrantes, la criminalización de los migrantes que llegan al Ecuador, son temas que todavía se tienen que debatir y, por supuesto, son asuntos de suma importancia a nivel de Estado, a nivel de organizaciones no gubernamentales, para poder trabajar, para poder buscar opciones, porque hay mucho por hacer, Mario, muchísimo más por hacer. Para quienes no lo conocen, William Murillo lleva muchos años involucrado en asuntos migratorios. Su experiencia personal como migrante y documentado marcó su vida y decidió servir a nuestra comunidad de ecuatorianos en el mundo. Tiene amplia experiencia pública, ya que fundó y trabajó como ministro de Estado en la Secretaría Nacional del Migrante del Ecuador. Es asesor de proyectos y consultor de políticas públicas para candidatos presidenciales, asambleístas y funcionarios de distintas instituciones. Dentro de esta línea que acabamos de hablar, William, yo le quiero hacer una pregunta fundamental. ¿Usted cree que el sector migrante, al menos el ecuatoriano, ha sido utilizado políticamente por los gobiernos de turno? Sí, sin duda. ¿Sin duda en qué? A ver. Principalmente en el tema emocional, en el tema de comunicación, en el tema económico, porque es muy fácil utilizar a los migrantes, a las familias, en temas de comunicación de Estado. Por ejemplo, cuando se hacía en la época del expresidente Correa, por ejemplo, se utilizaba los saludos a los migrantes, o las cadenas nacionales, o inclusive las sabatinas, que se iban a España, que se iban a Italia, que se iban a Nueva York, para desde ahí... Uy, le interrumpo. ¿Y de qué le servían a los migrantes estas cadenas? Nada. Por eso le decía, la utilización por parte del Estado a la comunidad migrante ha sido constante. Sin embargo, yo creo que se han hecho esfuerzos importantes por servirnos. La Ley de Movilidad Humana, a pesar de que tiene grandes debilidades, también ha ayudado en algo. Sin embargo, lo que pasó hace algunos días con las reformas a la Ley de Movilidad Humana nos ha dejado un sabor agridulce, ¿no? Ahora la criminalización de los extranjeros que los quieren deportar, cuando en la misma Constitución y en la misma ley uno de sus principios básicos dice que van a defender la ciudadanía universal, la política de puertas abiertas, y por otro lado están diciendo que los van a deportar. No tiene ni pies ni cabeza. Otro de los puntos importantes, por ejemplo, es este asunto de la reciprocidad. ¿Acaso nosotros vamos a empezar a pedir visa a los norteamericanos porque ellos nos piden a nosotros? Nos han estado brindando esperanzas, por ejemplo, con la visa Schengen para Europa. Ya llevamos años y nos siguen viendo la cara, que ya mismo. Y bueno, luego está, por supuesto, ya las propuestas demagógicas, por ejemplo, como en el artículo 23 del servicio consular, en el numeral 6, por ejemplo, que dice que acompañar a las personas ecuatorianas en el exterior ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, como si eso fuera posible. Yo creo que se ha inaugurado, como le dije hace algunos momentos, grandes propuestas que no tienen cómo ejecutarse.
¿Acaso los consulados están preparados para ir a acompañar a 10.000 ecuatorianos que tienen procesos jurídicos? No tienen ni la gente, no tienen cómo ayudar a las personas. Ahora, en muchos de los, en algunas ciudades han cerrado hasta consulados. Entonces, ¿de qué sirve el asambleísta que entra por los migrantes? ¿Sirve para algo esta figura o tiene que ser abolida? Esta representación. Bueno, yo creo que se debería utilizar, al menos existe la posibilidad de tener representación legislativa, que eso es importante. Que hayan sido un fracaso los representantes por los migrantes, eso es harina. Estamos en contra de los que han sido elegidos representantes que no lo han hecho bien, más no de la figura como tal. No, yo creo que la figura como tal es importante. Hay personas que están diciendo que deberíamos tener menos, yo creo que deberíamos tener más por el número de personas que viven en el extranjero y por el aporte económico que damos. No solamente el migrante no puede ser mirado como sinónimo de remesas. Hablemos de que esas remesas tienen un fondo social muy importante, de dónde sale, por qué sale, cómo es que llegan los ecuatorianos hacia los Estados Unidos, por ejemplo, cruzando fronteras, muriéndose, ahogándose, se mueren en los desiertos, desaparecen, los desaparecen en México, los secuestran. Entonces, claro, los gobiernos se hacen de la vista gorda porque no quieren saber el origen, sino quieren tener únicamente los beneficios. 3.300 millones de dólares en el 2019 da una clara idea de la importancia económica, y sin embargo no tenemos una propuesta de Estado que diga, muy bien, de esos 3.000 millones de dólares, el Estado recibe cerca de 400 millones de dólares en concepto de IVA, de ahí vamos a coger 100 millones para proyectos para migrantes retornados. No hay $1 para poder apoyar a esos migrantes. Entonces ahora seguramente harán una reunión en la Cancillería pomposamente, darán sus discursos vacíos, huecos, porque en la práctica no tenemos el apoyo fundamental que se necesita tanto en el Ecuador como en el extranjero. William, justamente para continuar con la entrevista y hablar de estos temas de fondo, le doy paso a mi compañera Yolanda Torres. Mario, gracias. Señor Murillo, a pesar de la pandemia, la migración irregular hacia Estados Unidos continúa y se denuncian que hay desaparecidos en esta frontera que usted mencionaba, la de México y Estados Unidos. ¿Se sabe cuántos son los desaparecidos, qué está pasando y cuál es el fin de ellos? Yolanda, buenos días. Gracias por la pregunta, es muy importante. Mire, hay más de 133 desaparecidos en nuestras oficinas en los últimos años, ecuatorianos de toda condición social de diferentes partes del país y que lamentablemente seguimos en la búsqueda. Los familiares no han perdido la esperanza de encontrarlos. Muchos de ellos, y aprovecho esta oportunidad, Yolanda, que me permiten, para hacer un reclamo público a la Cancillería, para que de una vez por todas, por favor, tengan un poco de humanidad y repatrien los cuerpos de aquellos migrantes que están desde febrero en las morgues de México, de Estados Unidos, esperando ser trasladados hacia el Ecuador. No puede ser posible. ¿Siempre se encuentran los cuerpos de los desaparecidos? ¿Siempre finalmente se llega a encontrarlos o hay algunos que realmente ya no se vuelve a saber de ellos? No. Por ejemplo, nosotros en estos casos de migrantes que están fallecidos y no los repatrian al Ecuador, se tiene ya la certeza de que son ellos. Sin embargo, ¿cuántos son? ¿Y dónde los tienen, señor Murillo? Los tienen en centros de investigación como parte de procesos jurídicos que evidentemente ya superaron la etapa de indagación, que se sabe y se conoce las razones de su muerte y que es solamente cuestión de gestión administrativa, de gestión consular, que pidan que se entregue esos cuerpos. No lo están haciendo. ¿Quién corre con ese costo del traslado del cuerpo? Según la legislación ecuatoriana, cuando existen estas situaciones de vulnerabilidad extrema, es el gobierno ecuatoriano quien debe cubrir los costos y no lo están haciendo. Lamentablemente, y no son solamente los desaparecidos o los muertos que se encuentran en las fronteras. También hay casos en donde ciudadanos, por ejemplo, han fallecido en Chicago, en Nueva York, y no tienen los medios. Esos casos también el Estado debería cubrir los gastos y no lo hace. Preguntas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? O sea, después de cuánto tiempo
realmente lo que hacen es deshacerse de esos cuerpos. ¿Cuál es el fin de esos cuerpos si nadie los reclama o el país no los trae de regreso? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que nosotros estamos pendientes por respuesta. Hemos conocido de varios casos, Yolanda, en donde el gobierno ecuatoriano lamentablemente simplemente ha dejado que pase el tiempo, y las autoridades muchas de las veces han dicho de que se van a ir a enterrar en fosas comunes. Los familiares nos han informado de eso y prácticamente les hemos reclamado a las autoridades, y en ese momento recién empiezan a hacer las gestiones correspondientes y no se han podido quedar o enterrarlos en fosas comunes, de lo que nosotros conocemos. Pero debe haber, me imagino yo, un trabajo coordinado entre los gobiernos mexicanos, norteamericanos y ecuatorianos sobre estos temas. ¿Hay un espacio de coordinación para hacer este trabajo? Deberíamos tener eso. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos solicitando de que ese trabajo de coordinación se haga entre los gobiernos de origen, de tránsito, de destino, precisamente porque esa es la mejor forma de utilizar los recursos. Pero también hemos propuesto, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, crear una base de datos y coordinar y distribuir información, por ejemplo, de todas aquellas personas que están desaparecidos. Hemos dicho que eso tiene que ser una cuestión de Estado. Y adicionalmente, también deberían incluir a organizaciones no gubernamentales, a organizaciones sin fines de lucro, a organizaciones que trabajamos con migrantes. Por ejemplo, Yolanda, mire, solo para dar un ejemplo, hace unas 2 semanas nosotros tuvimos una llamada desesperada de una mujer que ya había tenido un primer intento de suicidio y quería regresar al Ecuador. Y lamentablemente le habían dado una cita para 6 meses después para conseguir su pasaporte, para renovar su pasaporte. Es natural que nosotros podamos tener diferencias políticas, de gestión, de ideas, de liderazgo en cuestiones de temas migratorios, pero estos se tratan de asuntos ya netamente humanos. Totalmente de acuerdo. Me tocó conversar directamente con uno de los funcionarios de la Cancillería, le expliqué la situación y ellos automáticamente, conociendo de esta situación, hicieron todas las gestiones. Esta señora ya está en el Ecuador y eso es uno de los ejemplos que si trabajáramos en conjunto... No todo migrante puede tener un interlocutor como usted para solucionar los problemas. Lo que me llama la atención es, conociendo todos los peligros que pasan, las desapariciones, incluso hay casos de trata de blanca, hay torturas, en fin, explotación de los migrantes, siguen yendo para allá. O sea, algo pasa que creen que lo pueden lograr. ¿Cuántos logran llegar a Estados Unidos proporcionalmente, no? Para que pongan en la balanza este hecho y sigan yendo. Otra cosa que facilita hoy en día es que ya los ecuatorianos no requieren de visa para entrar a México. Esa es la gran paradoja ecuatoriana. Cientos de miles de venezolanos entrando al Ecuador pensando que es el paraíso, decenas de miles de ecuatorianos viajando hacia México pensando que van a encontrar otro paraíso en los Estados Unidos. Decenas de miles de ecuatorianos. Lo que usted dice es cierto. México en el 2018 eliminó la visa a los ecuatorianos y pueden entrar directamente a este país. En el 2018, más o menos 1.500 personas no regresaron de su viaje de vacaciones. En el 2019 este número explotó. Más de 8.000 ecuatorianos, según cifras del gobierno mexicano. 8.000 ecuatorianos. 8.000 ecuatorianos en el 2019 no regresaron en las vacaciones de México. Pero esos números se quedaron cortos, Yolanda, porque el viceministro de Movilidad Humana hace unas 2 semanas, me parece, dijo de que son 31.000 ecuatorianos los que no han regresado. 31.000 ecuatorianos que no han regresado. Claro, y en el 2020, ya para febrero, había más de 2.000 ecuatorianos. Llega el COVID para el tema de la migración, pero nosotros ya volvemos a mirar de que estos meses, obviamente, puede haber otra vez empezó. ¿Por qué? Para finalizar, sí, ¿cómo está la voluntad de los migrantes ante las nuevas elecciones? ¿Van a votar en febrero para elección de asambleístas y presidente y vicepresidente? Lamentablemente, muy pocos. Hemos visto de que el empadronamiento sube porque literalmente es un empadronamiento automático en los consulados cuando va a realizar alguna gestión,
pero en la práctica miramos de que antes había una participación de un 60%, luego un 40%, luego un 30%. ¿Por qué? De 60 a 30%. ¿Y por qué? ¿Por qué este desinterés? No es desinterés, más bien es una falta de facilidades. Si nosotros pudiéramos votar, por ejemplo, utilizando tecnología, le aseguro que nosotros, todos los ecuatorianos votaríamos, pero no existe esa posibilidad. Claro. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Se necesitan mejores centros, pero esos mejores centros significan dinero, dinero que no tiene la Cancillería y dinero que tampoco tiene el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se necesita? Tener unas políticas que quizás impacten directamente la vida de los ecuatorianos en el extranjero, que tampoco tenemos mucho. O sea, tenemos este mal llamado proyecto de movilidad humana, la ley de los migrantes en el Ecuador, ¿verdad? En donde le dan este famoso 4x4. Usted puede enviar paquetes por cierto límite, o el tema del menaje de casa, que sí, puede traer las cosas, pero le roban en la aduana, pagan gastos excesivos, entonces es una de cal y otra de arena. Muy bien, le agradezco mucho su atención a este programa. Señor Murillo, regresamos con Mario desde Guayaquil. ¿Tiene más? Agradecerle a William Murillo, perdón, como le pasa también, ocurre que a veces. William, en este día tan especial para ustedes, el presidente Roosevelt en uno de sus famosos discursos dijo que la grandeza de Estados Unidos estaba representada justamente por el valor de miles y miles de migrantes que habían hecho grande a América. ¿Cómo es la mejor manera de honrar a la comunidad migrante? William. Muy buena pregunta, Mario. Yo creo que la mejor forma de honrar a los migrantes ecuatorianos es darles el reconocimiento que se merecen por el esfuerzo, por el sufrimiento que día a día tienen los ecuatorianos en el extranjero al levantarse a la madrugada con frío, con calor, ir a trabajar, y ese dinero que se gana en el extranjero se envía a nuestras familias. No importa el gobierno, no importa las circunstancias, no importa las pandemias, los ecuatorianos siempre vamos a estar mejorando, cuidando nuestro país y por supuesto cuidando nuestras familias. Yo creo que hay mucho por hacer en cuestiones públicas, pero el mayor reconocimiento sería saber y reconocer que los ecuatorianos en el extranjero estamos aportando positivamente para el desarrollo de nuestro país. William, un fuerte abrazo desde acá a la distancia y esperando siempre que sea lo mejor para la comunidad migrante y que su ejemplo de vida sea repisado por muchas personas. Muchas gracias, Mario.